Cómo la ignorancia divina de Jesús transformó la fe de una mujer desesperada. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, mientras las sombras de la opresión reinaban sobre las tierras de Tiro y Sidón, una mujer cananea llamada Mira se hallaba atrapada en el laberinto de la miseria. En un hogar donde los ídolos de madera y piedra eran venerados, su corazón latía por el único Dios verdadero, el Dios de Israel. La voz de su alma anhelaba quebrantar las cadenas de la pobreza y la desesperación que la oprimían cada día. Sin embargo, el grito proveniente de su pequeña hija, atormentada por un espíritu maligno, vibraba en su espíritu. ¿Dónde hallaré esperanza?, se preguntaba con temores que pesaban como plomo. Al escuchar rumores sobre un sanador que realizaba milagros, un destello de esperanza brotó en su ser. Ella salió de su hogar, despojándose del miedo como una sombra detrás de ella. El aire, impregnado de tensiones culturales, estaba cargado de desprecio hacia los gentiles. No obstante, movida por el amor incondicional hacia su hija, Mira avanzó desafiante. Al llegar a la tierra donde se encontraba Jesús, su corazón se estremeció, y como ola en la orilla, sus pasos tambalearon ante la multitud que miraba con ojos de juicio. «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada gravemente por un demonio», clamó, su voz rompiendo el silencio. En ese instante, el caos se detuvo. La multitud la rodeaba, pero el silencio era abrumador. Jesús miró hacia ella desde su lugar, dejando caer un comentario que pareció como un rayo. «No he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Las palabras se enredaron en el aire, pesadas como una piedra arrojada en un lago sereno. Desilusionada, la mujer comprendió que se trataba de una prueba de su fe. Con una entrega total, se arrodilló ante él, lágrimas en los ojos, y clamó: «Señor, ayúdame». La atmósfera era tensa, el aire vibrante de expectativa. Jesús lanzó otra piedra al lago de su fe. «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Las palabras resonaron, pero las corrientes del espíritu de Mira eran más fuertes. «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Todas estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con la historia que el Señor hizo a continuación. La reverberación de las palabras de Mira desgarró el corazón del maestro. «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y en ese momento, la vida volvió a su hija. El aire, que un instante antes se había cargado de desencanto, ahora resplandecía con la gloria del milagro. Mientras la multitud se dispersaba, Mira, con un corazón rebosante de gratitud, corría hacia su hogar, repleta de una fe que transformó su destino. Sin embargo, en la quietud de su regreso, una pregunta permanecía: ¿por qué él parecía ignorarme en un primer momento? Su fe había quebrantado cadenas, y en ese silencio resonante, su historia apenas comenzaba, aguardando nuevas revelaciones divinas que cambiarían la percepción del amor y la gracia de Dios. Con el corazón aún latiendo por la alegría del milagro otorgado a su hija, Mira caminaba rápida y decididamente hacia su hogar. Sin embargo, el eco de la conversación con Jesús permanecía vivo en su mente. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué no escuchaste mi clamor desde el principio?», reflexionaba mientras avanzaba en medio de la penumbra que comenzaba a cubrir el camino. Al llegar a su casa, encontró a su hija en su habitación, dormida plácidamente, liberada del tormento que la había encerrado en un ciclo de sufrimiento. La luz del atardecer filtraba su resplandor a través de las ventanas, y el aire parecía vibrar con un nuevo sentido de paz. Pero en el corazón de Mira, la gratitud se entremezclaba con un profundo anhelo de comprender el misterio que rodeaba la fe y la obediencia de Dios.
Estas preguntas la llevaron a encontrarse con un grupo de mujeres del pueblo que se congregaban para compartir historias y en comunidad buscar reconocimiento a su fe en medio de las adversidades. Allí se oyen ecos de sus susurros, historias de aflicciones, demonios que acechaban a los seres queridos y la esperanza que se hallaba en la llegada de un Mesías. El ambiente era cargado de expectativa espiritual, y a medida que Mira escuchaba, su propia experiencia comenzaba a resonar más profundamente en sus adentros. Con cada relato que escuchaba, Mira entendía que no estaba sola en su dolor. Una de las mujeres, llamada Tania, había perdido a su esposo en una batalla, y su confianza se había desvanecido como el rocío al amanecer. Su voz temblaba mientras contaba cómo un día, al borde de la desesperación, había visto una luz en el horizonte. El maestro se acercaba a ellos trayendo sanidad y restauración. Mira, movida por la empatía, respondió en voz alta: «También yo he experimentado su poder, fui ignorada y sin embargo el Señor escuchó mi clamor». La atmósfera se cargó de solemnidad, las mujeres clamaban en unión por misericordia, por revelación, y una hora palpable de comunidad se formó en medio de su vulnerabilidad. Mira, fortalecida por sus relatos, se comprometió a mantener esa llama de esperanza viva. Recordó las palabras que Jesús había dicho, que su fe había sido grande. Entonces, una incertidumbre: ¿hasta dónde se extendería esta nueva fe? ¿Qué más iba a descubrir de su carácter? Mientras la noche caía en el pueblo, algo inesperado ocurrió. Se escucharon rumores en la aldea sobre un fariseo, un líder religioso, que había comenzado a hablar de la llegada del reino de Dios, proclamando nuevas verdades que desafiaban las expectativas del pueblo. Estos rumores despertaron la curiosidad y la inquietud en la comunidad. ¿Podría ser que algo más grande se estuviera manifestando en medio de ellos? Mira sintió una presión en el espíritu, un llamado que resonaba dentro de su ser. Algo en su vivencia, en su fe, parecía estar ligado a un propósito mayor. Algo que se entrelazaba como un hilo dorado a través de la historia de su pueblo. Quizás conducía hacia un legado de redención. Otras mujeres comenzaron a preguntar entre sí sobre el significado de estas nuevas enseñanzas y cómo cada una de ellas podría tener un lugar dentro de la promesa de Dios. Sin embargo, en el trasfondo de su anhelo, un pensamiento inquietante crecía. Si Jesús es el Mesías, ¿cuál será su propósito para mí? Una mujer gentil. ¿Cómo será mi historia entre las promesas que parecen girar en torno al pueblo elegido? Era el dilema que cada corazón enfrentaría en la inminente manifestación del reino. De repente, la escena cambió. Un viento suave sopló a través de la habitación, trayendo consigo una sensación de lo divino. Fue como si un velo se levantara. Mira sintió que una revelación estaba a punto de brotar. Sus ojos se abrieron con un nuevo entendimiento, mientras las sombras del significado pasaban a ser luces de claridad. Cuando la verdad del amor y la fe se encuentran, es solo entonces que empezamos a ver el plan soberano de Dios, pensó mientras se preparaba para descubrir el misterio aún velado que podría cambiar el destino de su comunidad. ¿Cuál sería la siguiente revelación divina que conduciría a una nueva comprensión de su gracia? La búsqueda apenas comenzaba, un viaje hacia una conexión más profunda con el corazón de Dios, que resonaba con las promesas de redención a través de todas las naciones. El amanecer trajo consigo un brillo renovado sobre el pueblo, mientras la esperanza danzaba en los corazones de las mujeres que se habían reunido la noche anterior. Mira se despertó, sintiendo aún en su espíritu el eco de la comunión y la oración. Las palabras delicadamente susurradas ante el poderoso nombre de Jesús reverberaban en su mente. Un Mesías que traía no solo sanidad, sino también una nueva perspectiva sobre el reino de Dios. Con un corazón palpitante, decidió que debía encontrar a este fariseo del que todos hablaban. Su búsqueda la llevó por el camino hacia la plaza, donde un grupo de hombres y mujeres se aglomeraban, ansiosos por escuchar las enseñanzas que desafiaban las tradiciones. Mira se acercó, su alma sedienta de conocer y entender. El fariseo, llamado Gamaliel, hablaba sobre la ley y los profetas, pero también mencionaba algo que parecía una promesa para los gentiles, algo que provocaba murmullos de asombro entre los presentes. Mientras escuchaba, una mezcla de esperanza y temor se apoderó de Mira.
Recordaba cómo Jesús había aliviado su dolor, y su mente luchaba por conciliar esas verdades con el concepto de un reino que parecía estar reservado para otros. Una mujer a su lado se volvió hacia ella y preguntó: ¿qué crees que significa todo esto para nosotras, que venimos de un lugar apartado? Mira, sintiendo que había sido elegida para hablar, se atrevió a responder: si el Maestro es en verdad el prometido, su amor y su gracia superarían todo límite. Quizás, solo quizás, hay un lugar en su reino para nosotras también. El ambiente se hizo expectante. Las murmullos se intensificaron y algunos escépticos rodearon a Gamaliel, inquietos con las implicaciones de sus palabras. ¿Es posible que los gentiles sean llamados hijos de Dios?, cuestionaron con incredulidad. Las palabras de Mira, aunque tímidas, resonaban con el eco de la fe que había empezado a arder en su corazón. De pronto, un viento dejó caer hojas secas en el suelo, y entre las distracciones del murmullo se hicieron sentir dos figuras que avanzaban entre la multitud: Jesús y sus discípulos. Mira sintió que su ser entero retrocedía a ese momento en que había claudicado entre lágrimas, implorando por su hija. Con la fe al borde de la desesperación, corrió hacia él, y el fulgor de su mirada la detuvo en seco. Era la misma compasión que había visto antes, pero ahora estaba rodeada de expectación y desafío. «Maestro», clamó, «te vi sanar a mi hija, y ahora me encuentro aquí, buscando entender cómo encajo en el plan que has traído a este mundo. ¿Acaso hay un lugar para mí también?». La multitud se detuvo, el aire tenso mientras esperaban su respuesta. Los discípulos observaron con recelo, y Gamaliel se quedó en silencio, esperando lo que podría ser una revelación. Jesús, con su voz profunda, declaró: «Yo soy el pan de vida, y quien crea en mí no verá su esperanza frustrada. Cada hijo de Dios pertenece a este reino, y a través de la fe he venido a traer luz para todos». Su mirada se centró en Mira, quien sintió que cada palabra desarrollaba un nuevo propósito dentro de ella. Los corazones fueron conmovidos, y una murmuración de asombro se extendió entre la multitud. Mira sintió que por primera vez el velo de su ignorancia se levantaba. ¿Podría ser que el mismo Mesías, que había prometido restauración para Israel, también la incluía a ella, a su historia de sufrimiento y esperanza? Cuando las palabras de Jesús terminaron, un silencio reverente invadió el ambiente. El aire estaba cargado de la presencia del Altísimo, y cada mente era tocada por la perplejidad de quién estaba realmente frente a ellos. Mira se sintió invadida por la certeza de que algo mayor se estaba gestando, un plan soberano que entrelazaba su destino con promesas eternas. A medida que la multitud absorbía esas palabras, un susurro divino atravesó el río. Cuando el reino de Dios se manifiesta, todas las divisiones se desvanecen en la unidad de mi amor. La fe no conoce fronteras, y tu historia está escrita en las páginas del Redentor. Su espíritu ardía con este nuevo entendimiento, y a medida que la revelación llenaba el aire, su búsqueda apenas comenzaba. ¿Qué otros misterios guardaba el cielo sobre lo que estaba por venir? La historia de la redención aún no revelada palpitaba, esperando ser descubierta en la manifestación de lo divino. Mientras el murmullo de la multitud comenzaba a disiparse, una atmósfera de reverente expectativa envolvía la plaza. Un eco de fe resonaba entre los corazones de quienes escuchaban a Jesús, y Mira, con el alma intensa, sintió que progresaba hacia el abismo de un nuevo entendimiento. ¿Y si el reino de Dios también es para mí?, se repetía en su mente como un mantra. Entonces, de las sombras de la gente, una voz surgió, firme y clara: «Maestro, ¿por qué hablas de los gentiles como si fueran dignos de la misma gracia que nosotros?». Era un fariseo, su rostro teñido de escepticismo y inquietud. Las miradas se volcaron hacia Jesús, desafiantes, como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado de una tensión palpable. ¿No habrán escuchado las palabras de los profetas?, respondió Jesús con la serenidad de quien es conocedor de las verdades eternas. He venido no solo para los justos, sino también para los perdidos. Como dijo Isaías, en aquel tiempo, el extranjero que se uniera al Señor no diga: «Me ha desechado el Señor», porque a todos les recibiré. En mi casa habrá un lugar para cada uno. Mira sintió que su pecho se llenaba de aliento nuevo. La promesa de inclusión resonaba en cada palabra.
pero la confusión también acechaba. ¿Por qué entonces las puertas del templo permanecen cerradas para muchos?, se preguntó. Justo cuando la multitud permanecía absorta en la respuesta de Jesús, un grito desgarrador rompió el silencio. Un padre angustiado empujó a través de los cuerpos, su rostro marcado por la desesperación. «Rabí», clamó, «mi hijo está endemoniado, desde el amanecer no ha recuperado el sentido. ¿Puedes ayudarme?». El aire se hizo denso otra vez. Aquel clamor recordó a Mira su propio sufrimiento, y su corazón se comprimió ante el dolor ajeno. Jesús se volvió hacia el hombre, la compasión brillando en sus ojos. «Traedlo aquí». Mientras los hombres se apresuraban a traer al niño, un murmullo lleno de incredulidad recorrió la plaza. Algunos comenzaron a criticar la fe del padre, otros a murmurar sobre el poder de Jesús. Mira, tomada por la compasión, se acercó, sintiendo que la fe ardía dentro de ella como una señal de esperanza. Cuando el niño fue traído, Jesús lo observó profundamente. «¿Desde cuándo le sucede esto?», preguntó. El padre, entre llantos, narró la historia del tormento de su hijo, y a medida que hablaba, sitios de sufrimiento resonaban con el dolor que Mira había conocido. Era el clamor humano en su forma más pura, un eco de la lucha por la fe en momentos de crisis. «Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos», suplicó el padre. La escena era ciertamente un reflejo del clamor de muchos corazones que anhelaban intervención divina. «Si puedes creer», respondió Jesús, «todo es posible para el que cree». Mira sintió que también sus propias dudas brotaban, pero esa proclamación era como la espada que cortaba la niebla en su mente. El padre, con lágrimas en los ojos, exclamó: «Creo, ayúdame, incredulidad». El momento se tornó sagrado. Cuando Jesús, con autoridad divina, reprendió al espíritu maligno, la atmósfera se electrizó. El niño cayó al suelo, su cuerpo convulsionando, mientras todos esperaban el desenlace, repletos de fe y miedo. Al final, tras la lucha, el niño se levantó, sano y libre, con los ojos brillantes como los de un nuevo comienzo. La multitud estalló en júbilo, y Mira sintió que lo que había presenciado no era solo un milagro, sino un símbolo del poder de la fe en acción. Jesús, frente a todos, miró a la niña y le dijo: «La fe que atraviesa las sombras llevará siempre a la luz». Ese era el eco de la bendición, y el pensamiento crucial de Mira replanteó el camino de su vida. Las revelaciones giraban en su corazón. ¿Qué más les revelaría Dios? ¿Qué otros misterios permanecían ocultos en el plan soberano de aquel que era no solo un sanador, sino el camino hacia el verdadero reino? Mientras la multitud celebraba, una pregunta llenó su ser: ¿está preparada mi fe para un nuevo amanecer? Las promesas venideras aún revoloteaban en la brisa, dejando en el aire una insaciable inquietud por comprender profundamente la grandeza divina que había comenzado a desplegarse. Mientras el júbilo de la multitud resplandecía por la reciente sanación, un silencio se apoderó del corazón de Mira. Las palabras de Jesús reverberaban en su conciencia: «La fe que atraviesa las sombras llevará siempre a la luz». Un torrente de emociones la invadió y, impulsada por la fuerza de esa verdad, se sintió atraída hacia el Maestro como un náufrago a la orilla. Jesús, con su mirada serena, se dirigió a los reunidos, señalando no solo la maravilla del milagro, sino el propósito detrás de cada acción divina. «Hoy, el reino de Dios se acerca», dijo, con voz que parecía dibujar el aire mismo. «No solo a los que se consideran justos, sino a todos los que están dispuestos a recibir la gracia». Al escuchar esto, el fariseo que había planteado la primera objeción se interpuso nuevamente. «¿Acaso tú, maestro, desdibuja la ley de Moisés al proclamar tal libertad? ¿No se nos ha enseñado que los impuros no pueden entrar en la presencia del Altísimo?». Su tono era arrogante y presuntuoso, como quien teme ver su propia luz eclipsada por la verdad. Con una calma divina, Jesús respondió: «No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento». Marcos 2:17. En esa declaración, la atmósfera se cargó de un nuevo entendimiento. Mira sintió que su corazón, como un vida, marcada por las cicatrices del pasado, podía hallar un lugar en la promesa de redención. Una mujer, a lo lejos, se atrevió a acercarse.
Era una hija de Sión que había padecido durante 12 años de flujos de sangre. Marcos 5:25. Su sufrimiento la había llevado a los límites de la desesperación, pero había oído hablar de Jesús. Con cada paso que daba, su fe la impulsaba a tocar el borde del manto del Maestro. Si tan solo logro tocar su manto, seré sana. Cuando su mano se deslizó entre la multitud y tocó el manto, una corriente de poder fluyó inmediatamente. Jesús se detuvo en seco, volviéndose hacia la multitud. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, su mirada indagadora recorriendo a los presentes. Mira sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aquella mujer que había experimentado el rechazo y el dolor estaba allí, vulnerada, expuesta, pero impulsada por una fe tan pura y febril que desató un milagro. A medida que la mujer se acercó, su rostro reflejaba tanto temor como esperanza. «Fui yo, maestro», susurró, su voz temblorosa. «Tu fe te ha sanado», respondió Jesús con profunda ternura. «Ve en paz y sé libre de tu aflicción». Marcos 5:34. El murmullo de asombro llenó el aire mientras la multitud se maravillaba. Mira, en ese instante, comprendió que no solo el milagro era significativo, sino la fe que lo había provocado. Aquel acto de tocar el manto no era meramente físico, era un acto espiritual. La inclusión, la gracia, la liberación no estaban reservadas para secciones designadas, sino abiertas para todos los que se acercaran con fe. Mientras la multitud discutía sobre el poder del Maestro, una nueva pregunta inquietaba el alma de Mira. ¿Qué más debo hacer para ser parte de este reino? Se sintió burlada por la iniquidad del miedo que había mantenido cautivas a tantas almas, y resonó en su corazón la pregunta de su propia fe. Su voz se alzó entre las palabras del rabino. ¿Qué se requiere de mí para ser verdaderamente libre? Aunque la multitud cayó, su eco permaneció. En el aire, una nueva promesa aguardaba. Lo que aún no sabía era que el propósito divino de Jesús iba más allá de lo que había presenciado. En el horizonte, un sacrificio glorioso latía en el corazón del cielo. Un viento suave sopló entre ellos, como si la misma creación aguardara la revelación del misterio más grande que la historia había conocido. Y así, en aquel instante, marcado por la tradición y la angustia, la fe de Mira se preparaba para ser puesta a prueba, ante el despliegue de un amor en su forma más pura. ¿Estaría dispuesta a recibirlo? Mira se sintió atravesada por una mezcla de incertidumbre y esperanza, al volver su mirada hacia Jesús, quien, absorbiendo la atención de todos, ahora continuaba hablando sobre el amor inquebrantable de Dios. Las palabras de él parecían desenredar las hebras de dolor y desesperanza que habían tejido su vida. Así como se buscan en la noche las brillantes estrellas, dijo, así busca el corazón humano la verdad oculta en la oscuridad. Parafraseando a los profetas, os digo, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han comprendido. Juan 1:5. Esa afirmación impactó a la multitud, resonando en los corazones atribulados que ansiaban respuestas. Mira se adelantó, sintiendo la urgencia en su pecho. Maestro, su voz, entrecortada por la emoción, rompió el murmullo. Si soy conocida por mis pecados, ¿cómo puede alguien como yo acercarse a Ta? Las miradas de los presentes se posaron sobre ella, algunas llenas de curiosidad, otras de juicio. Sin embargo, el maestro simplemente sonrió, sugiriendo que en su presencia no había juicio sino gracia. Ven aquí, invitó Jesús, gesticulando con un amor paternal. La fe es más poderosa que el pasado. La fe es el puente que transforma cada cicatriz en un testimonio del poder de Dios. El murmullo de la multitud se apagó, mientras Jesús la miraba con ternura y comprensión. Tu herida no te define. Lo que has vivido es solo el principio de lo que Dios quiere obrar en ti. Mira sintió que las palabras eran como agua fresca en un desierto árido. La mirada de compasión de Jesús la llenó de valor. De repente, un hecho perturbador sacudió la atmósfera. Un oficial de la sinagoga, Jairo, se acercó con el rostro pálido y lleno de angustia. «Maestro», exclamó, «mi hija está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella y sanará». Marcos 5:23.
La multitud se movió de un lado a otro, cada uno deseoso de ver otro milagro. Jesús asintió, dirigiéndose hacia la casa de Jairo, dejando a Mira sintiéndose como una espectadora en un teatro de lo sobrenatural y lo sagrado. Mientras seguía a Jesús y Jairo, la presión de lo divino y lo humano comenzaba a entrelazarse. Mira observó al rabino tocar a sus seguidores llenos de esperanza, mientras otros susurraban pesimistas, negando la posibilidad de cualquier salvación o restauración. De repente, una voz se levantó desde el fondo de la multitud. «No molestes más al maestro, tu hija ha muerto», decía un hombre con desdén. El aire se volvió pesado, cada palabra como un clavo hundido en la fe de Jairo. Pero Jesús, levantando su mano con autoridad, habló: «No temas, cree solamente, y serás salva». Aquello se sintió como un rayo de luz atravesando la tormenta. Mira sintió en su interior que la esperanza renacía. ¿Y si esa esperanza también puede ser mía? La pregunta resonó en su alma, cada latido de su corazón como un tambor marcando la pauta de su propia travesía hacia la luz. La multitud los siguió, temerosos y expectantes, mientras los pasos de Jesús se dirigían a la casa de Jairo. La transformación hecha promesa era inminente, pero en ese camino Mira enfrentaba no solo sus temores, sino la posibilidad de que su propia historia se entrelazara con la de aquellos que también ansiaban redención. Justo cuando el ambiente era electrificado por las expectativas, un nuevo giro esperaría a ser revelado. Lo que ella no sabía sobre el plan de Dios se manifestaría ante sus ojos, y la fe que había empezado a cauterizar sus heridas podría abrir una puerta aún mayor. ¿Podría su vida ser transformada a través del sacrificio paciente que se acercaba? La tensión del tiempo se sentía palpable, y el destino aguardaba con ansia su desenlace divino. Mientras la multitud avanzaba tras Jesús y Jairo, un abrigo de expectativa se tejía en el aire. Cada paso del maestro resonaba en el corazón de Mira con un eco de esperanza, un faro en medio de su tormenta interna. No podía evitar sentir que, en este viaje hacia la casa de Jairo, se gestaban cambios no solo para la niña enferma, sino también para ella misma. La calle estaba llena de murmullos, pero una voz emergió más fuerte que el resto. ¿Quién es este hombre que afirma traer vida donde solo hay muerte?, preguntó un anciano, sus ojos cargados de incredulidad. El ambiente se tornaba tenso, como si las palabras mismas pudieran distorsionar la realidad que Jesús estaba por enfrentar. Mira percibió su propio miedo reflejado en el rostro de otros. Dudas y temores circulaban como sombras. De repente, un empujón hizo que la multitud se separara momentáneamente, y fue en ese instante que algo inesperado ocurrió. Una mujer que parecía desvanecerse en la penumbra del dolor se acercó a Jesús. Ella había estado sufriendo de una hemorragia durante 12 años, consumida por un sufrimiento silencioso que le había robado todo consuelo. Sin embargo, su fe, aunque secreta, resplandecía con una luz intensa. Si tan solo pudiera tocar su manto, murmuró para sí misma, mientras se agachaba entre la multitud. La desesperación la impulsaba, y con cada paso hacia él, un hilo de esperanza se tejía en su corazón atormentado. Cuando finalmente tocó el borde del manto de Jesús, un poder santo la envolvió. En un instante, la hemorroísa, tal era su apodo, sintió su cuerpo liberado de años de sufrimiento. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús con voz firme, deteniéndose bruscamente. Aquel instante, corto pero eterno, llenó el aire con una mezcla de silencio reverente y expectación casi palpable. Las miradas se dirigieron rápidamente hacia la mujer, quien temía que su acto revelador la expusiera al juicio. «Soy yo», dijo ella, su voz temblando, revelando su idiosincrasia. «He padecido mucho, y creí que tan solo tocar tu manto me salvaría». «Tu fe te ha salvado», le respondió Jesús con voz suave pero enérgica. «Ve en paz, y queda libre de tu enfermedad». Marcos 5:34. Aquellas palabras reverberaron en el corazón de Mira. La mujer había encontrado su esperanza en un acto de fe denso y audaz, y en ese momento, el amor y la compasión de Jesús había transformado la historia de una vida quebrantada. Mira sintió el ardor de la fe crecer en su propio ser. Por lo poco que entendía, su historia se entrelazaba con la del dolor ajeno, y en su vulnerabilidad comenzaba a percibir el poder divino que podía cambiarlo todo. Se preguntó, ¿podría tener yo también un lugar en esta historia?
Sin embargo, el eco del pesimismo aún resonaba. El anuncio de la muerte de la hija de Jairo seguía presente, como una sombra amenazante. La multitud seguía moviéndose, pero alguna sombra de duda y temor se extendía. ¿Y si mi fe no es suficiente? ¿Y si al final el dolor no cede? Pensaba mientras aferraba su corazón tembloroso. En ese momento de duda, Jesús se volvió hacia Jairo, quien se mantenía paralizado ante la agitación. «No temas, cree solamente», repitió Cristo, y esas palabras eran como banderas de guerra contra el desánimo. Jesús sabía que el camino de la fe era al mismo tiempo uno de valentía y sacrificio. Mira, observando las interacciones divinas, comprendió que la salvación no era solo un regalo, sino un desafío que requería acción, un compromiso de corazón. Mientras el grupo se aproximaba a la casa de Jairo, la revelación se intensificaba. Había un misterio en el acto de la fe, pensó Mira con la mente alerta. El poder que aquí se manifiesta va más allá de lo natural. Están por venir circunstancias que cambiarán sus corazones para siempre. En su interior se encendía la luz de una nueva comprensión. El viaje hacia la casa de Jairo no solo era acerca de la niña moribunda, sino de cada alma que se encontraba con Jesús en ese camino. ¿Qué plan tiene Dios para todas nosotras?, se preguntó, mientras se dirigían hacia el destino donde su historia cambiaría para siempre. La realidad del reino estaba por revelarse. Ya había comenzado el despliegue del poder de Dios en la escena de vidas entrelazadas por el amor, y estaba ansiosa por descubrirlo. El grupo se acercaba rápidamente a la casa de Jairo, donde el lamento ya se hacía audible, como un eco trágico que se extendía en el aire opresivo. Cada paso que daba Jesús resonaba en el corazón de Mira, quien sentía la tensión acumulándose en su pecho. El ambiente se saturaba con una mezcla de desesperación y anhelo. ¿Es posible que este hombre sea quien dice ser?, se preguntaba, mientras miraba a su alrededor, presenciando el dolor destacado en los rostros de aquellos que estaban allí. En ese momento, los murmullos se tornaron en gritos. «La niña ha muerto», se escuchó proclamar. La noticia, como un ácido corrosivo, atravesó el espíritu de Jairo. Mira observó cómo su expresión se oscurecía y el desconsuelo, al igual que una sombra al atardecer, cubría sus ojos. La multitud comenzaba a dispersarse y los gritos de duelo se entremezclaban con el llanto de quienes perdían la esperanza. Pero Jesús, con mirada firme, se detuvo. «No temas», dijo a Jairo, «crea solamente». Aquellas palabras, llenas de autoridad y amor, parecían retumbar en el aire, desafiando la lógica del miedo y la muerte. Mira sintió que un fuego de valentía comenzaba a arder en su interior. ¿Qué se puede hacer cuando la vida parece concluida?, pensó, y en su corazón resonó la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la fe? Mientras ingresaban a la casa, la atmósfera se había transformado en un campo de batalla. Las lágrimas de los dolientes eran los gritos de un ejército que había perdido su guerra. Sin embargo, entre el llanto, la voz serena de Jesús surgía como un faro en la oscuridad. «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme». Marcos 5:39. Los murmullos de incredulidad empezaron a circular, como un viento tempestuoso haciendo tambalear la ansiedad acumulada. Algunos se reían, apelando a la razón y la realidad de la muerte. Mira, sin embargo, se sintió sacudida por la certeza que emanaba de Jesús. ¿Qué significa todo esto?, pensó, la esperanza y el asombro luchando dentro de ella. La vida puede surgir donde hubo muerte. ¿Acaso estamos buscando al Dios que va más allá de nuestros límites y comprensión? Entrando a la habitación, Jesús, en su compasión infinita, tomó la mano de la niña y llamó con dulzura: «Talita cumi», que se traduce como: «Niña, a ti te digo, levántate». Marcos 5:41. Un silencio reverente descendió sobre el ambiente. Mira sintió un crujido en la atmósfera, como si la creación misma estuviera contenido en una espera ferviente. El tiempo parecía suspenderse y una pesada expectativa llenó los corazones. En ese instante, la vida hizo su entrada triunfal. Los ojos de la niña se abrieron, como si despertara de un sueño profundo.
La asamblea se llenó de murmullos, un canto de alabanza y asombro resonando en el interior. «El milagro ha ocurrido», retumbó en los corazones expectantes. El rostro de Jairo, iluminado por el asombro, se tornó hacia Jesús con gratitud inquebrantable, mientras Mira solo podía contemplar cómo la vida recuperaba su derecho ante la muerte. Recordó las palabras de Jesús: «No temas, cree solamente», y en su interior se plantó la semilla de una nueva fe, una que entendería que las circunstancias nunca podrían dictar la gloria de Dios. Mientras la multitud estallaba en júbilo y la niña, llena de vida, era entregada a sus padres, Mira sintió que este milagro hablaba a su propia existencia. Una revelación la atravesó. La fe no solo abre puertas a lo imposible, sino que redefine el significado de cada lucha. Nadie puede ver ni entender lo que Dios ha preparado, reflexionó. Pero hoy un nuevo misterio se despliega ante nosotros. El poder de la fe en Cristo lleva consigo la promesa de transformación. Y así, con el corazón revitalizado por el observable paso del reino de Dios entre ellos, se preguntó: ¿qué más nos revelará el Señor en su ruta hacia la redención? El viaje apenas comenzaba, y el verdadero propósito aún estaba por desplomarse ante sus ojos ávidos de verdad divina. Con la luz del atardecer filtrándose a través de las ventanas de la casa de Jairo, la euforia hacía eco en las voces de los presentes mientras la niña se arrojaba a los brazos de sus padres. El aire, antes pesado por el luto, era ahora un faro de esperanza, resplandeciente. Sin embargo, en el corazón de Mira, una inquietud crecía. ¿Qué significa realmente este milagro? Se inquietaba, tratando de desentrañar las profundidades de la fe que se habían revelado ante ella. Mientras se unía al coro de alabanzas, sus pensamientos se deslizaban hacia su propia vida, marcada por la enfermedad y el desasosiego. Recordó su búsqueda incansable de sanidad, desde los médicos hasta las antiguas escrituras. Cada intento solo alimentaba su desesperación. «Si tan solo pudiera tocar su manto», murmuraba a menudo. Pero ahora, allí estaban frente a ella, un testimonio viviente del poder que desborda de aquel hombre, Jesús. El bullicio se tornó en un murmullo reverente cuando Jesús, con una mirada que contenía la calma del océano, se dirigió a Jairo y a su hija. «Dadles de comer», les dijo, como quien recuerda la fragilidad de la vida. Mira sintió que su espíritu se erguía ante la simpleza de esa instrucción. Era una invitación a vivir, a disfrutar de la vida más allá del lamento, y en ese momento comprendió que el verdadero regalo del milagro era la restauración de la esperanza. De repente, un grupo de hombres, ataviados de mantos oscuros, entró en la casa con solemnidad, sus rostros empapados de sorpresa y asombro. «Nunca hemos visto tal cosa», murmuraban. Mira se acercó, percibiendo que también ellos estaban allí buscando respuestas. Había un aire de renacimiento sobre la escena, y la promesa de Jesucristo hacía eco en sus corazones. Mientras Jesús continuaba hablando con los padres de la niña, Mira sintió un impulso irrefrenable de acercarse. Su decisión fue instantánea. «Si pudiera tocar solo su manto», se repitió, y avanzó entre la multitud, moviéndose como una sombra entre tanquetas de fe revivida y corazones tambaleantes. Al llegar a Jesús, el instante pareció detenerse. Su mirada se entrelazó con la de él, y en ese momento reconoció que toda su existencia dependía de él. Con manos temblorosas, se acercó un poco más. Pero antes de que pudiera tocar el borde de su prenda, una presencia la detuvo. La conciencia de que no era digna, aunque dentro de ella nacía la fe que todo lo abría. «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz», declaró Jesús. Y en sus palabras, Mira sintió que cada dolor, cada lágrima, cada grito apagado se alzaba en un canto de liberación. Se dio cuenta de que la sanidad que anhelaba no solo era física, sino espiritual. Se llenó de asombro y gratitud. En su vulnerabilidad había encontrado la verdad de su ser. Pero algo mayor la envolvía, una sombra de revelación que ardía en su pecho. «¿Estás preparado para lo que sigue, Mira?», parecía preguntar el silencio divino. Se preguntó si, al igual que la niña, había sido despertada para un propósito mayor. Con este pensamiento, el eco de una promesa resonó en su corazón.
Aquello que el hombre considera perdido puede renacer a través de la fe. Así, las puertas de un nuevo comienzo se abrieron ante ella, mientras contemplaba las maravillas que todavía aguardaban por revelarse. Mientras abandonaba la casa de Jairo, sintiendo que cada paso ahora era guiado por el Espíritu, sabía que esto era solo el principio. La vida era un constante despliegue del amor soberano de Dios, imperturbable y revolucionario. ¿Qué más tiene reservado el Maestro?, se dijo, mientras el cielo se vestía de estrellas, cada una un recordatorio de que el futuro cocinaba sus propios milagros. Justo cuando el murmullo de la multitud comenzaba a asentarse, una pregunta resonaba en el corazón de Mira. ¿Cuál es el verdadero propósito de estos milagros que Jesús está realizando? La experiencia de presenciar la resurrección de la niña había despertado en ella un fuego de curiosidad. No era solo una cuestión de sanación, sino de algo más profundo, el sentido de un reino que podría incluirla a ella y a todos los que se encontraban en la oscuridad. Mientras regresaba a su hogar, la luz de la luna bañaba el camino, y las estrellas parecían parpadear en complicidad con sus pensamientos. En su interior, un deseo ferviente por comprender las promesas de Dios crecía como una planta que se abre paso entre las grietas de una piedra. La conversación en la plaza había sido un eco de esperanza, pero también un desafío. ¿Te atreverás a creer que el reino de Dios está a tu alcance? Al llegar a casa, encontró a su familia reunida, y las palabras de los profetas que había oído resonaban en su mente. Hombres y mujeres de su pueblo hablaban sobre un Mesías que había venido a salvar a los perdidos y a sanar a los quebrantados. Era un mensaje que había permanecido oculto en el reverso de generaciones, desvanecido por tradiciones que excluían a los gentiles. Aún hay más por venir, pensaba refiriéndose al fariseo Gamaliel, quien hablaba sobre nuevas verdades que traían vida y restauración. ¿Sería posible que el mismo amor de Dios que había sanado a su hija también los envolviera a ellos? En ese momento de reflexión, un ruido proveniente de la calle irrumpió como un eco. Un grupo de hombres venía proclamando noticias sobre un nuevo sueño, una nueva esperanza que había surgido entre los pueblos. Mira se acercó a escuchar, su corazón acelerado. El Maestro regresará a esta ciudad, clamaban, y con él vendrá el reino de Dios, una promesa para todos, sin distinción. La noticia corrió como un fuego entre los corazones de los que escuchaban, y la emoción de Mira creció en el interior. ¿Significa esto que habrá un camino para todos nosotros? ¿También para mí?, se preguntaba mientras la adrenalina de la expectativa la sacudía. En la mañana siguiente, las noticias volaron por toda la aldea. Jesús había salvado a un hombre poseído en su último viaje. Los murales del milagro pintaban imágenes vívidas de liberación y salvación que estaban grabadas en cada corazón. La curiosidad y la ansiedad se mezclaban en una danza de fe y expectativa. Las mujeres del pueblo se reunieron y entre risas nerviosas y susurros emocionados, Mira compartió su experiencia con el Maestro. De pronto, mientras el sol comenzaba a ascender, un olvido del pasado pareció atravesar su mente. Si el poder de la fe en Jesús puede hacer esto, ¿cuáles son los límites de su gracia? La simple perspectiva de que su vida pudiera estar entrelazada con algo divino era un anhelo nuevo, un destino especial que le fue mostrado. Sin embargo, cuando el grupo de mujeres se sintió impulsada a esperar a Jesús a la entrada de la ciudad, una nube de dudas nubló el brillo en el corazón de Mira. ¿Y si no me acepta? ¿Si mi historia no tiene lugar en esta narrativa de esperanza? Su conciencia luchaba en un torrente de dudas. Mientras aguardaban, el silencio se rompió con pasos decididos. Una multitud se acercaba por el camino, y el corazón de Mira palpitaba con la posibilidad de una respuesta a sus preguntas. La respuesta que solo el Maestro podía dar. La audiencia era vastamente diversa, cada uno de ellos ataviado con sus propias historias de sufrimiento y anhelos. Cuando finalmente vio a Jesús, una corriente de energía recorrió su cuerpo. Sin embargo, lo que emitía un aire de expectación era una voz que bien conocía. ¿Se atreverán a tocar mi manto otra vez? El eco de su invitación llenó el espacio como una promesa de luz en la penumbra. El llamado no era solo para un grupo selecto, sino para todos. La fe que podía sanar no conocía fronteras, un potentado amor de Dios que se extendía hacia los lejanos y marginados. El grupo se aglomeró,
y reflejando una memoria individual y colectiva, se unieron en un mismo clamor: Maestro, ven a nosotros, muéstranos la vida que prometiste. Pero lo que no sabían era que el verdadero acto de transformación estaba destinado a ocurrir no solo en sus cuerpos, sino en su alma. Con la mirada fija en el rostro de Jesús, Mira comprendió que la fe a veces comienza con incertidumbres y preguntas, pero a menudo se culmina en un compromiso de entrega. En el acto de creer, en el acto de abrir su corazón, ella también podría ser fermento en la esencia del reino de Dios. De repente, alzó su voz temblorosa pero decidida: si el Maestro puede sanar, si su amor es un río que fluya, entonces yo también tengo un lugar en este camino. Fue entonces que comprendió, en el fondo de su ser, que las promesas de Dios no son solo para unos pocos, sino un regalo extendido a todos. El reino de Dios se ha manifestado entre nosotros, pensó, mientras su alma empezaba a vibrar ante la grandeza de un plan soberano que abarca cada rincón de la creación. La búsqueda apenas comenzaba, y lo divino estaba a punto de desatarse en su vida de maneras que jamás habría imaginado. ¿Qué más revelaría el cielo sobre su misión, su historia y el significado que la redención traería a esta parte del mundo? Todos estaban a la espera del siguiente milagro, un nuevo capítulo en el relato de la gracia y la fe.